Bienvenidos a una nueva edición de Pedazos de Historia, donde vamos a hablar de energía. Puede resultar sorprendente que en un programa dedicado a la divulgación histórica hablemos de la energía, pero es que lo realmente sorprendente es que podamos divulgar la historia sin hacer referencia al uso de la energía. La energía, ese recurso natural que permite transformar una naturaleza dinámica, porque la naturaleza cambia y el combustible que mueve esos cambios es la energía. Y sobre todo una energía consumida por los seres vivos, de partida para una de las necesidades básicas que es la alimentación. Pero hemos tenido ocasión de recorrer hoy, a través del uso de la energía en la historia por los seres humanos, como más allá de esa función primordial de la supervivencia a través de la alimentación, la energía es absolutamente necesaria en el propio desarrollo de los seres humanos. Es más, adelantamos un titular. Somos seres humanos, porque consumimos mucha energía, que no solamente es la de la supervivencia. Y vamos a hacer este programa de la mano de un gran divulgador del mundo de la energía, amigo de esta casa, de Big One, porque aquellos que sigan ustedes en los programas que hace Manuel Llamas, en donde habla más de cuestiones económicas, nuestro invitado de hoy, Manuel Fernández Ordóñez, ya ha participado en ellos. Pero hoy vamos a sacarle no tanto el aporte, la visión desde el punto de vista de la relación entre la energía y la economía, que también se da en la historia, sino que queremos que nos explique por qué la energía es fundamental para entender la historia. Manuel Fernández Ordóñez es doctor en física nuclear, que sin duda es uno de esos doctorados en los que uno piensa que está al lado de un sabio, porque no debe haber mucha gente en este mundo que sepa de física nuclear, pero sobre todo se ha dedicado en los últimos años, a través de sus publicaciones y de sus colaboraciones en numerosos programas de radio, podcast y demás, en hacernos entender el valor de esa necesidad de producir energía, de consumir energía. Pues bien, Manuel, bienvenido a Pedazos de Historia. Muchísimas gracias, don Garín. Y la pregunta inicial es, ese titular que yo he lanzado, ¿los seres humanos somos más humanos porque nos dedicamos a consumir una energía que no solamente nos sirve para alimentarnos? Si no fuera así, seríamos un animal como el resto de animales en el reino animal que pueblan la tierra, ¿no? Lo que nos hace diferentes, entre otras cosas, es precisamente la habilidad que los seres humanos han ido elaborando a lo largo de la historia para ser capaces de utilizar fuentes de energía exógenas a su propio cuerpo. Si no fuera así, simplemente estaríamos al albor de las inclemencias de la naturaleza, como el resto de los animales, que como decía, pueblan la faz de la tierra. Pasaríamos frío en invierno, calor en verano, seríamos nómadas buscando comida, con lo cual no podríamos haber incrementado las densidades de población a lo largo de la historia, no existirían las ciudades, no existirían las civilizaciones, no existirían las sociedades, no existiría absolutamente nada y seríamos un animal más como el lobo, el perro, el oso o el elefante, ¿no? Lo que nos hace humanos es nuestra habilidad de haber sabido utilizar fuentes de energía exógenas. Pero esto quiere decir, y aquí nos vamos a meter en una polémica casi política o ideológica, eso quiere decir que aquellos que en nuestro mundo contemporáneo abogan por el decrecimiento y la reducción de los consumos de energía y demás, quieren reducirnos a nuestra faceta más animal. El decrecimiento es una corriente ideológica que lo que aboga es por decir que el ser humano ha llegado a un nivel de consumo energético que ya pasa lo racional y llega al derroche, ¿no? Yo creo que se equivocan, porque cuando uno analiza la historia de la humanidad y uno ve la influencia del consumo energético en el crecimiento y en el progreso de las sociedades y en el bienestar de los seres humanos, es una correlación y una causalidad, no solo correlación, que es muy evidente. No existen países en el mundo que sean ricos porque hayan consumido poca energía. Eso no existe, ¿vale? Los países son ricos porque previamente han consumido mucha energía. Porque consumir mucha energía implica muchas cosas de las que luego iremos hablando, ¿no? a lo largo de esta charla que vamos a tener, pero implica que hemos sido capaces de desarrollar máquinas que trabajan por nosotros. Cuando las máquinas trabajan por nosotros, no tenemos que trabajar nosotros. Pero para que las máquinas trabajen por nosotros, esas máquinas necesitan mucha energía. No solo para funcionar, sino también para construirse. Bien, vamos a entrar en la historia y lo vamos a hacer
recordando quizás la primera fuente de energía que vino a transformar completamente a la humanidad. Aquí en Pedazos de Historia hicimos un programa dedicado a la revolución neolítica, con cómo el ser humano fue capaz de desarrollar la agricultura y en paralelo la ganadería. Vamos a volver en el programa de hoy sobre los cambios energéticos que eso supuso, pero mucho antes, durante el Paleolítico, hay un momento clave en la evolución del ser humano, que es cuando, tal como acaba de indicarnos Manuel, fue capaz de adquirir el uso de una energía exógena que es el fuego. El fuego. El fuego es probablemente la primera utilización energética exógena al ser humano. Por exógeno quiero decir fuentes de energía que son externas a nosotros mismos. El ser humano, hasta ese entonces, yo creo que las primeras dataciones del uso del fuego son de alrededor de hace 400.000 años aproximadamente. Pero nuestros antepasados homínidos, bueno, pues yo creo que lo primero que hay que hacer es eliminar de la cabeza de la gente esa visión del homínido como ese cazador heroico que salía a cazar grandes piezas, ¿no? Yo creo que los homínidos hasta hace no mucho eran carroñeros. O sea, cuando uno considera al ser humano como un animal, en la cadena trófica, pues no somos nada del otro mundo. Es decir, no somos especialmente rápidos, no somos especialmente fuertes, no tenemos nada que hacer contra otros animales mucho más fuertes que nosotros, ¿no? Sin embargo, hace más o menos unos 2 millones de años, el ser humano ya había desarrollado el pulgar en oposición y había desarrollado un montón de terminaciones nerviosas en las puntas de los dedos que le permitió dotarse de una habilidad para el manejo de instrumentos que no tienen otros animales, ¿no? Era la época del Homo habilis, ¿no? Y por esa época, bastante después, es donde aparecen los primeros vestigios del uso del fuego. ¿Qué haría un ser humano si no pudiera utilizar energía externa a sí mismo? Pues sería un animal más, como el resto de animales. Únicamente utilizan la fuerza de sus músculos, lo que sus propios músculos les pueden otorgar a base de haber convertido la energía química de la comida en energía mecánica y pueden moverse, correr, etcétera, etcétera. Vivir, en definitiva. Con el fuego utilizamos una fuente exógena, que es la madera, que nos da calor. No solo nos da calor, nos da también luz. Entonces, el fuego para el ser humano es primordial en la historia de la humanidad. No solo porque te permite cocinar te permite muchas cosas. Para empezar, disminuir la tasa de enfermedades, procesar los alimentos y desacoplar el comer del cazar. Es decir, tú antes para comer tenías que salir y cazar y lo que cazabas lo comías. Al cocinar, la comida te aguanta cocinada varios días. Puedes cazar un día y descansar 2, por ejemplo, ¿no? Pero un aspecto fundamental del uso del fuego es el elemento de cohesión social. Lo que hace el fuego es extender las horas de luz del día, con lo cual los grupos, las tribus que vivían juntas disponen de más tiempo para la cohesión social, para trabajar juntos, para fabricar artilugios, y se cree que el fuego fue uno de los catalizadores fundamentales del desarrollo del lenguaje. También para la producción de herramientas. Se dieron cuenta en algún momento que cuando tú unas lanzas de madera las sometías a un tratamiento de fuego, eran más duras, eran más resistentes, cazabas mejor, ¿no? Por tanto, el fuego es la primera externalización de la energía que seguimos utilizando todavía a día de hoy. No la hemos desechado en absoluto a pesar de todas las fuentes energéticas que hemos descubierto y conquistado. Y es lo que permitió al ser humano empezar a ser un ser humano. Bueno, aquí has señalado varias cosas. Es muy interesante el hecho, en efecto, tenemos la imagen del hombre de la prehistoria como ese tipo que va cazando mamuts por el campo. No es cierto. No es que no solamente fueran carroñeros, que lo eran, sino sobre todo eran recolectores. Correcto. Y entonces, otra de las cosas que hace es que no solamente que cocines el animal que cazas, es que puedes cocer, gracias al fuego, todos los vegetales que estás cosechando y eso te permite adquirir una serie de nutrientes de los vegetales que sin ese cocimiento no los tendrías. Entonces, es interesantísimo, pero vamos más lejos. El fuego te calienta, por tanto eres capaz de avanzar sobre territorios que en principio el ser humano no llegaría porque el clima no le permitiría estar, pero si ya te calientas con fuego, te lo puedes permitir. Sí, efectivamente. Bueno, a mí me parece maravilloso el Museo de la Historia de la Evolución Humana de Burgos, ¿no? Donde tenemos un lugar exquisito. Tenemos restos del Homo antecesor de casi 1 millón de años, ¿no? Y efectivamente parece difícil que el homínido, ¿no?, hubiera salido de África y hubiera alcanzado
cotas tan al norte sin el dominio del fuego, ¿no? Uno no puede sobrevivir en Burgos, desde luego, en invierno sin tener algo con lo que calentarse, ¿no? El fuego es lo que nos permitió salir de África, salir de Oriente Medio y conquistar otros territorios mucho más al norte, ¿no? Claro, aquí es muy interesante porque si tenemos que utilizar el fuego, tenemos que consumir materiales para crear el fuego y de partida la madera va a ser el inicial. Entonces, como decíamos al principio, el ser humano es un ser humano porque consume energía, es decir, saca partido de los recursos naturales que le rodean. O voy a ser un poco ecologista salvaje. Era un depredador de la madera en el momento en que apareció el fuego. O sea, ya ese es el hombre culpable de la destrucción de la naturaleza. En el momento en que uno empieza a utilizar fuentes exógenas, las fuentes exógenas, por definición, son exteriores a ti. Ningún otro animal, como hemos dicho, hace esto. Solo el ser humano lo hace. Y esto implica que tienes que utilizar recursos naturales. Durante millones de años, o cientos de miles de años, fue la madera. Luego vinieron otras, claro, luego vinieron otras fuentes exógenas. Y ese es probablemente el pecado original, el pecado capital para muchas ideologías hoy en día que claman que el ser humano es poco menos que un virus para el planeta y un virus al que hay que exterminar, ¿no? Literalmente han hecho declaraciones muchos representantes de estas ideologías al respecto. Efectivamente, cuando uno comienza a consumir madera, comienza a consumir madera. Durante muchos miles de años, la población de seres humanos o de homínidos en la Tierra era baja, era muy baja, y el impacto sobre los ecosistemas era realmente despreciable. Claro, cuando el ser humano empieza a crecer, cuando la población sobre la Tierra de seres humanos comienza a crecer, gracias a muchas cosas, pero entre ellas el uso de la energía, el impacto empieza a ser cada vez mayor, claro. Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal Big One Media. Y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Es curioso porque, claro, estamos hablando del fuego y pudiéramos tener la sensación de que, mira, estos dos qué tipos más listos que se han puesto a hablar sobre el fuego y no nos hemos dado cuenta de todo lo que eso significa. Por supuesto como arma, pero también como elemento para calentarse, para prolongar las horas de trabajo porque puedes iluminarte durante la noche. Eso significa también la creación de espacios, como ha dicho Manuel, de reuniones sociales. Pero es como de pensar que de los mitos más antiguos que tenemos, por ejemplo, en el mundo griego, la historia de Prometeo, el titán que le dio el fuego a los hombres, el amigo de los hombres que le quita el fuego a los dioses. O sea, desde la antigüedad los seres humanos son perfectamente conscientes de que si no había ese uso de una energía exógena, la cosa habría estado muy jodida para los seres humanos. Sí, desde luego. Lo que pasa es que el fuego es una energía que tú utilizas, ahí está la madera y tú la quemas, pero durante cientos de miles de años sirvió únicamente para eso, para producir calor. El ser humano no sabía hacer absolutamente nada más con la madera, salvo quemarla para producir calor, cocinar, aumentar las horas de luz, hacer ciertos utensilios, etcétera, ¿no? Pero los grandes saltos de la humanidad vinieron mucho después, cuando consigues convertir las fuentes energéticas en energía mecánica. Son los grandes saltos de la humanidad que veremos luego más tarde. No, los podemos entrar ya. Es cierto que con el fuego, como tú dices, calentar, y tenemos que hablar, la introducción de los minerales, porque claro, cuando uno está pensando en fuentes de energía, pues tras la madera, a la cabeza le viene uno rápidamente el carbón, y uno se puede preguntar a sí mismo, ¿y a qué ser humano se le ocurrió agarrar una piedra negra y meterla en el fuego y descubrir que aquello producía energía? Bueno, a saber, ¿no? Yo creo que todas estas cosas en la historia de la humanidad probablemente sean coincidencias, ¿no? Pero es curioso porque yo ahí defiendo, claro, yo llevo el agua a mi molino y a mí me encanta la piedra caliza. En la piedra caliza sí que lo tenemos claro. La piedra caliza, sabes que calentada se deshidrata y cuando se moja vuelve a hidratarse, entonces se desmenuza y puedes hacer cal viva y demás. Claro, es muy divertido porque tú haces tu hoguera, pones tus palitos y los rodeas de piedras para proteger tu hoguera y si las piedras son calizas las deshidratas. Claro. Como al día siguiente que haya un chaparrón, se te vuelve a hidratar y entonces un tipo observador dirá, ahí ha pasado algo.
Claro, tienes carbonato cálcico que se convierte en óxido de calcio y cuando lo mojas hidróxido de calcio. Eso es. Entonces, claro, el tipo que vio que le pasaba eso a una piedra dijo, oye, ¿y qué le ocurría a las demás? Si sometemos a estos procesos a otras piedras. Imagínate en un proceso de cientos de miles de años el número de pruebas de ensayo y error que se habrán hecho a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Yo siempre pregunto lo mismo, ¿cómo sabemos que las setas son comestibles? Pues alguien las probó, al Unos cuantos se murieron. al menos una vez, ¿no? Y unos cuantos se morirían. La caliza es probablemente también, es otro de esos ejemplos por antonomasia del desarrollo tecnológico, de las disrupciones tecnológicas. Todavía el Panteón romano y muchos edificios en Roma están hechos con mortero de cal. Y por eso todavía están en pie hoy en día, ¿no? Mortero de cal, ceniza de volcán y piedras. Era el mortero favorito de construcción de los romanos, ¿no? Y ahí está el Panteón en el centro de Roma 2000 años después, intocable y maravilloso, ¿no? ¿A quién se le ocurrió tirar piedra caliza al fuego? Pues vete a saber. También lo hicieron las culturas precolombinas. En México también usaban cal, Sí. no solo, sobre todo para abonar campos, ¿vale? Porque regula el pH del suelo, la cal, y también lo utilizaban para un proceso de tratamiento del maíz que lo hacía más digestivo. O sea, es algo que es conocido y desarrollado por distintas civilizaciones sin aparentemente ningún tipo de nexo, ¿no? Pero es más en las tortillas, que son estas tortas de maíz que te preparan en Para hacer los tacos. Hispanoamérica, sí, echan cal. O sea, cuando están las tortilleras haciendo sus tortillas, le añaden cal, todavía hoy. O sea, es algo que tienen como tradición. Pero en efecto, es probablemente por la caliza por donde debieron empezar a experimentar con piedras. Pero estás hablando de ese salto en el uso de la energía, ya no solamente. Sí, antes del salto en el uso de energía hubo otra externalización, que es también muy interesante, que fue muchísimo después. El fuego, estamos hablando de aproximadamente 400.000 años. Hace 400.000 años, los primeros vestigios que hay, probablemente se usaba el fuego desde mucho antes, ¿no? Y el otro es la agricultura, la externalización de energía en forma de agricultura. Es cierto que no es una externalización tan evidente como el fuego, que coges madera y la quemas, pero si lo pensamos de este modo, la agricultura no es más que la concentración de la energía solar en un punto determinado que tú quieres para que la energía química del alimento crezca donde tú quieres y tengas que abandonar la sociedad de forrajeo y de recolección, ¿no? Démonos cuenta que la agricultura, los primeros vestigios están en torno al año 8000 a.C., en la zona de Oriente Medio. Fijaos el lapso que pasó desde 400.000 al 8000 a.C., ¿no? No pasó nada desde el punto de vista energético en la historia de la humanidad, ¿no? De los homínidos, hasta que apareció el Homo sapiens, y el Homo sapiens pues tardaría 30 o 40.000 años en desarrollar la agricultura. O sea, no es algo evidente, ¿no? Hay una cosa muy importante que también la gente tiene que tener en la cabeza, que no solo es que la historia de la humanidad sea una historia de cambios, es la historia de la velocidad a la que se producen los cambios. Hemos tardado 400.000 años en pasar del fuego a la agricultura, 400.000 años, y si cogemos hoy en día, la gran mayoría de utensilios y tecnologías que tenemos hoy, hace 20 años, no existían. Cuidado, ¿eh? O sea, la velocidad a la que estamos viviendo los cambios. La agricultura, primero, consiste en intensificar la densidad de población que uno puede albergar en un territorio. Las sociedades más ricas de forrajeo, por ejemplo, aquellas que estaban en la costa, que tenían acceso a moluscos, etcétera, etcétera, podían albergar una o dos personas por kilómetro cuadrado, aproximadamente. Esa era la cantidad de gente que podía vivir allí por el límite biológico de los ecosistemas, ¿vale? Algo que también los seres humanos han trascendido, aunque algunos creen que no, ¿vale? Pero lo hemos trascendido hace ya muchos milenios, ¿no? Los límites biológicos de los ecosistemas, precisamente alterando los ecosistemas a nuestro beneficio. La agricultura que vino después es la agricultura itinerante, que consistía en que, oye, yo he aprendido a plantar ciertas semillas, he aprendido a hacerlas crecer y utilizo unos campos, los cultivo intensamente hasta que ese campo pierde rendimiento y luego directamente cojo a todo mi pueblo y me muevo a otro sitio, ¿no? O sea, la agricultura itinerante. Eso incrementó la densidad de población de 1 o 2 por kilómetro cuadrado, unos aproximadamente 20-30 por kilómetro cuadrado. Y luego ya vino la agricultura sedentaria. Es decir, no, yo ya me establezco aquí. Y eso hizo que la densidad de población aumentara a unas 100-200 personas por kilómetro cuadrado. O sea, estamos hablando de que esto tiene más implicaciones de las que puedan parecer, porque hay más personas juntas,
las familias son más grandes y, sobre todo, se pueden acumular posesiones, es decir, capital, y organizar defensas. Y empiezan a aparecer las poblaciones y las ciudades. Sin agricultura esto no hubiera pasado, desde luego. Y, por supuesto, la capacidad de intercambiar ideas es más abundante. Al vivir más gente junta y más cabezas pensantes. Exacto. Y entonces, a lo mejor cada uno de nosotros de forma aislada no somos muy listos, pero cuando estamos muchos juntos... Sí, digamos que la capacidad de almacenamiento colectivo de información crece con el número de personas, ¿no? Es lo de vivimos a hombros de gigantes, ¿no? Y esto nos lleva a la siguiente externalización, que es probablemente la primera transición energética real, porque la del fuego era, oye, yo cojo la madera y la quemo, la agricultura, bueno, pues consigo concentrar la energía del sol y los nutrientes del suelo en un sitio, pero la primera transición energética real, el término transición energética es erróneo, de hecho es una falacia, luego hablaremos sobre él, ¿vale? Pero lo que conocemos como transición energética es el uso de animales. Esa es la primera externalización de verdad que yo puedo externalizar y tener fuerza de unos músculos que no son los míos para hacer lo que yo quiero. Por ejemplo, arar campos, tirar de arados, transportarme, ¿no? De repente el ser humano puede hacer trabajos que antes requerían un esfuerzo ímprobo de muchas personas, los puede hacer con un caballo o un buey. Un ser humano, esto es algo muy importante, puede generar una potencia aproximada de 50 vatios. De manera sostenida, con la fuerza de sus músculos, ¿no? El que esté más fuerte más, el que esté menos fuerte menos, pero más o menos 50 vatios con unos picos de potencia de unos 100. Un caballo nos da 500 vatios, aproximadamente, de manera sostenida, y un buey parecido, ¿no? Esto quiere decir que si yo tengo un caballo, tengo 10 hombres. Y cuando yo tengo 10 hombres para arar un campo y de repente tengo un caballo, ese campo lo ara un hombre con un caballo y los otros 9 pueden dedicarse a hacer otras cosas. Y empieza a aparecer la especialización del trabajo, ¿no? Con el uso de los animales. También el transporte es mucho más rápido. Antes el ser humano se transportaba caminando. De repente puede transportarse en un caballo que se mueve muchísimo más rápido y reduces los tiempos de transporte. Aquí hay una curiosidad interesante, que es que, fijas, cuando uno ata un caballo a un arado para crear un campo, durante siglos, vamos, en Europa hasta la Edad Media, se la agarraba por el cuello. ¿Vale? Alberto, si yo te pongo a ti una cuerda en el cuello y te digo que tires de un peso, hombre, pues es que te vas a ahogar al primer intento, ¿no? Los chinos en el siglo I inventaron el arnés de pecho. Y el arnés de pecho aumentó la productividad de los caballos en un factor 3. Porque de repente el caballo ya no se ahogaba al tirar ya no tiraba del cuello, tiraba con el pecho, ¿no? Entonces, lo que ha habido a lo largo de la historia son avances tecnológicos que han ido mejorando la eficiencia de lo que ya teníamos, pero no hubo realmente disrupciones tecnológicas a lo largo de los últimos 1800 años, ¿vale? Las disrupciones tecnológicas fueron poquitas. Pero es muy interesante lo que cuentas, porque claro, en esta obsesión que tenemos de que las energías de las que disponemos hoy inevitablemente se van a acabar y esto va a provocar el cataclismo final, lo que nos muestras es ese empecinamiento que los seres humanos han tenido por tratar de ser cada vez más eficientes con las energías que disponían. Bueno, solo el hecho de cambiar el arnés del caballo ya suponía un aumento de energía. Desde luego, la historia de la humanidad no avala las tesis catastrofistas de que la energía se va a acabar y estamos terminando con los recursos del planeta. No hay nada en la historia que avale esas tesis. Nada. Pero sabes que vas a tener un montón de gente que nos esté viendo ahora que te va a decir, no, pero se nos está acabando, qué sé yo, el petróleo, se nos está acabando el carbón. Bueno, hay una diferencia fundamental que conviene explicar, que es que los recursos son recursos físicos y son recursos económicos. Los recursos físicos no le sirven de nada al ser humano. Al ser humano lo que le sirven son los recursos económicos. Si fuéramos animales y no hubiéramos hecho el recorrido que hemos hecho hasta hoy, los recursos económicos no tendrían sentido porque no existiría la economía, solo habría las condiciones físicas de los ecosistemas. Como hemos conseguido trascender a los límites físicos de los ecosistemas, los únicos límites que tenemos los seres humanos son los límites económicos. Y me explico con esto. El petróleo, el carbón, el gas, el uranio son recursos naturales, la madera incluso, son recursos naturales que ningún animal utiliza, solo el ser humano los utiliza. ¿Cómo los utiliza? A partir de su ingenio y a partir de sus propios desarrollos. El petróleo lleva
no sé, 300.000, 400.000 años en la faz de la Tierra. El petróleo no sirvió de nada hasta el siglo XIX, cuando el ser humano desarrolla la tecnología necesaria para utilizar ese petróleo. Si el ser humano no existiera en la faz de la Tierra, el petróleo seguiría ahí para siempre. Ningún animal utiliza el petróleo, solo el ser humano utiliza el petróleo. El petróleo físicamente lo estamos gastando, obviamente. La Tierra es la que es, los recursos son los que son y cuando se acaben, se acabarán. Lo que no se va a acabar nunca es el ingenio humano para desarrollar alternativas al uso del petróleo. El ser humano no le tiene ningún cariño al petróleo. Nosotros no utilizamos petróleo porque le tengamos cariño. Nosotros utilizamos petróleo porque nos da una serie de ventajas y de beneficios que son los que nosotros queremos. Yo el petróleo lo quiero para que mueva mi coche. Yo el petróleo o el gas lo quiero para que caliente mi casa. Si mañana mi casa se calienta con una bomba de calor que funciona con una central nuclear o con energía solar, yo prescindiré del petróleo. Si mañana mi coche se mueve, siendo un coche eléctrico que se carga con una central nuclear o con energía renovable, yo prescindiré del petróleo, del gas y del carbón. No es necesario. El ser humano desarrolla y ha venido desarrollando a lo largo de la historia de la humanidad alternativas a todas esas fuentes que se pueden agotar. Tenemos alternativas, disrupciones tecnológicas y reciclado, por supuesto. El ser humano hoy, para hacer una lata de aluminio, de un refresco o de cerveza, utiliza 10 veces menos aluminio que cuando las latas de aluminio se inventaron. Eso de facto, si solo hiciéramos latas de aluminio, con el aluminio que conocemos, de facto es como aumentar por 10 las reservas de aluminio en la Tierra, ¿no? Si yo reduzco por 10 el uso de aluminio para hacer lo mismo. Por tanto, los recursos físicos son limitados, los recursos económicos son infinitos, porque hay infinitas ideas. Me gusta mucho lo que acabas de contar. Es cierto que hasta que el ser humano decidió utilizar el petróleo formaba parte de la naturaleza, pero no había ningún ser vivo que le preocupara mucho la existencia del petróleo. Con toda una pequeña observación. Antes de su uso como fuente de energía, ya desde la antigüedad, se utilizaba para calafatear los barcos, acuérdate. Y además los reciclaban una y otra vez. Esto, excavando en el Sultanato de Omán, estamos hablando del 2500 a.C., encontramos planchas de petróleo. Calafatear es cuando impermeabilizas el barco aplicando capas de petróleo, y aquello las retiraban, las volvían a cocer, las volvían a colocar al siguiente barco. Entonces, aquí lo hacíamos con resina de pino y nos cargamos todos los bosques, ¿no? A base de sacarle la resina Correcto. de pino. Entonces, pero es cierto que no es el uso que todos tenemos en la cabeza del petróleo, que es el del calafateo de los barcos. Bien, estás hablando en la antigüedad de los animales, pero ya desde la antigüedad hay otras energías como el agua y el viento que lo incorporaron rápidamente en la producción. Hay una antes, que es importantísima en la historia de la humanidad, que es el descubrimiento del carbón vegetal. Ajá. ¿Vale? El carbón vegetal no se sabe muy bien cuándo se origina, además por dataciones es difícil distinguirlo de la madera, porque al final es madera, ¿no? Y el carbón vegetal, que todos conocemos porque es con el que hacemos las barbacoas, ¿no? Y lo conocemos todos, es un carbón que se fabrica, el ser humano lo fabrica a base de madera, en hornos donde se hace un calentamiento anaeróbico de la madera, de tal manera que le quitas todo el agua y compuestos volátiles y se queda como un carbón negro concentrado que tiene un 90% más de contenido en carbono y que tiene una peculiaridad importantísima en la historia de la humanidad, y es que tiene un poder calorífico más de un 50% superior al de la madera. Y esto nos permite fundir metales. Hasta que el ser humano no desarrolla el carbón vegetal, no se puede entrar en la edad de los metales. Es cierto que antes de fundir había uso de metales, fundamentalmente de cobre, pero era metal no fundido. Era cobre que se encontraba en menas y se trabajaba golpeando, ¿no? De manera mecánica, pero no era un metal fundido, porque con madera es muy difícil fundir metales. Qué interesante, porque claro, eso explica por qué en el mundo precolombino, por ejemplo, hay muy poca metalurgia y casi todo es de percusión. Exacto. Casi todo es de percusión. Casi todo es de percusión. Entonces, también, ¿quién se fue el primero que se dio cuenta que tirando una mena de cobre o de hierro en una hoguera de carbón vegetal se fundía, ¿no? Y no solo se fundía, sino que el óxido se separaba. Normalmente los metales van en forma de óxido y al reducirse en una hoguera se forma CO2 y se queda el metal puro, el Fe, ¿no? Que luego enseguida se empieza a oxidar otra vez, ¿no? Pero claro, ¿quién se da cuenta de esto? Pues
por ensayo y error, igual que tiraron piedras para producir cal, pues tirarían menas de metales y producían arrabios, ¿no? Luego todo esto se va desarrollando con los siglos. El primer alto horno no surge en el Valle del Rin hasta el siglo XV. Es decir, la tecnología de la metalurgia es compleja, y hacer un metal de calidad es muy difícil, pero es cierto que el ser humano viene utilizando los metales pues desde el año 5000 o 6000 antes de Cristo aproximadamente. Primero el cobre, luego el hierro. Hacia el año 1500 antes de Cristo ya el hierro está plenamente extendido por todas las civilizaciones de lo que conocemos como el Viejo Mundo, ¿no? Que supongo que la diferencia está en la cantidad de temperatura que necesitas para fundirlo, ¿no? Bueno, no solo en la cantidad, sino también en la tecnología que tienes, los aditivos que echas. También se le echaba cal al fuego, ¿no? Que hacía también como catalizador y también se llevaba parte de los óxidos. Y bueno, todo eso, como digo, va evolucionando poco a poco a lo largo de la historia, y en aproximadamente, pues eso, 5 o 6 mil años llegamos a los altos hornos, ¿no? Donde ya funden, ya sale arrabio de mejor calidad, porque ya separas las escorias en el mismo horno, todas las impurezas se quedan en otro sitio. Y de todos modos, la fundición de metales, y hablaremos luego, no se hace de forma eficiente hasta mediados del siglo XVIII, cuando se inventa el coque, que es lo mismo que el carbón vegetal, pero hecho con carbón, ¿no? Y que consigues que el nivel de temperatura sea más alto. Sea todavía mayor, pero sobre todo no consigues que no solo que el nivel de temperatura sea más alto, es que todavía en el siglo XVII y principios del XVIII todo el metal se fundía con carbón vegetal, o sea, es decir, con madera. ¿Por qué? Porque el carbón, especialmente el carbón de Inglaterra, de las tierras medias, el de Newcastle, el de Gales, etcétera, es un carbón bituminoso con un altísimo contenido en azufre. Entonces, cuando tú fundías metales con azufre, ese azufre hace que el metal sea frágil, tiene unas características malas. Es decir, era un problema importante, porque en Inglaterra se habían quedado ya sin árboles, ¿vale? Entre los barcos, los barriles de hacer cerveza y sidra, las casas, dar calor y la fundición de metales, en Inglaterra ya no había árboles a principios del 18. O sea, que la producción de árboles era el 4% de la original. Ahora sorprendentemente tienen bosques. Ahora sorprendentemente tienen bosques porque, una vez más, el ejemplo de lo que estábamos hablando antes, por supuesto que en una economía de rendimientos decrecientes donde no hay disrupciones tecnológicas, pues al final, si tu única fuente energética es la madera, pues al final te vas a acabar cargando toda la madera. Sin embargo, si hay una disrupción tecnológica, que la disrupción tecnológica no es el uso del carbón, el carbón se conoce desde hace milenios. La disrupción tecnológica es cuando un herrero inglés llamado Abraham Darby, probablemente una de las personas con más influencia en la historia de la humanidad y una persona que el 99% de la población no sabe quién es, desarrolla el método para fabricar coke, y entonces es capaz de fundir hierro en cantidades enormes sin producir azufre, un hierro de buenísima calidad. Y eso elimina de un plumazo el problema de la presión sobre la madera en Inglaterra. Es nuevamente una disrupción tecnológica, una disrupción del capitalismo, la que hace que se reduzca la presión sobre un recurso natural y los bosques en Inglaterra se vuelvan a recuperar. No olvidemos que no solo pasó en Inglaterra. Todos los bosques mediterráneos, desde Siria hasta España, fueron esquilmados por la fabricación de barcos, la resina para impermeabilizar barcos, el fuego, los metales. Ya Estrabón decía que en la zona de Río Tinto, que es una de las primeras de España de explotación minera, ¿no? El sur de España y la zona de Andalucía, bueno, no quedaba un árbol, los habían esquilmado todos para el procesamiento metalúrgico. Recordemos que Ibiza, el nombre fenicio era Eubusus, que significa isla de pinos. Y los griegos la llamaban Pitiusas, que significa literalmente isla de pinos. Vete a Ibiza hoy a ver cuántos pinos quedan. Pero posiblemente quedan más que los que había hace 2 siglos. Hace 2 siglos seguro, ¿no? O sea que no es tan sorprendente, el ser humano decide encontrar energías alternativas y eso permite que, en el caso de la madera, que se puede reciclar, se recupere los bosques. Estábamos hablando, porque nos hemos adelantado mucho. Nos hemos adelantado, sí, hasta casi la pre-revolución industrial. Sí. Yo creo que después va el viento, efectivamente. Eso es. Entonces, el viento y el agua. Después de la metalurgia va el viento y luego el agua. Sí, el viento, el crédito se lo tenemos que dar a los egipcios, ¿no? No sabemos si fueron los primeros, pero desde luego fueron los primeros que lo escribieron, con lo cual les tenemos que dar el crédito. Los primeros que utilizaron el viento fueron los egipcios para mover barcos Nilo arriba, contracorriente, ¿no? Esto se cree que fue en el año más o menos entre el 4000 y el 5000 a.C., hace ya tiempo, ¿no?
De ahí pasaron al Mediterráneo. Y toda la exploración del Mediterráneo, tanto de griegos, de egipcios y Fenicios. fenicios, pues se hizo gracias al viento. Un apunte a lo que comentábamos antes, del tiro de los caballos y del arnés de pecho y tal. En Roma, el trigo que traían era trigo egipcio en barco, porque no eran capaces de transportar todo el trigo que necesitaban desde el sur de Italia en caballos, porque el tiro era muy ineficiente, ¿no? Preferían traer el trigo en barco desde Egipto a traer el trigo del sur de Italia por el tiro de los caballos, ¿no? Eso se solucionó con el arnés de pecho chino. El barco nuevamente sufrió pocas innovaciones, disrupciones tecnológicas hasta que aparecen los motores de vapor. Los barcos de vela, pues es lo que se ha conocido toda la vida. Con innovaciones tecnológicas, con distintos tipos de vela, con las velas orientadas de distinta manera, más mástiles, menos mástiles. Evoluciones de la tecnología, pero la tecnología la misma, o sea, un trapo puesto en el barco que te empuja el viento, ¿vale? Luego vinieron los molinos de agua. Pero fíjate, volviendo al viento, no parece especialmente difícil ponerle un trapo a un palo y que lo empuje. ¿Por qué tardaron tanto los seres humanos? Bueno, 5000 antes de Cristo no es tanto, ¿eh? Vemos que la agricultura se inventó en el 8000 o así, 9000 antes de Cristo. Y los metales en el, 4000, 5000. Entonces lo que tenemos Es que de la pensar, misma época todo. entonces tenemos que pensar que probablemente lo inventaron cuando lo necesitaron. Probablemente. Probablemente el transporte, seguramente tuvieran una necesidad de transporte del Nilo arriba, Nilo abajo, más allá de la necesidad de exploración, que vino mucho después, ¿no? Pero primero tuvieron que satisfacer una necesidad local de transportar seguramente alimentos de una parte a otra de Egipto y necesitaba moverse corriente arriba por el río. Claro, es que esto me lleva, cambiando completamente de espacio geográfico, la rueda. Entonces, la rueda es algo que se ha incorporado a las sociedades humanas desde la antigüedad. En el mundo mesoamericano se conocía la rueda, pero se utilizaba muy poco. Y sobre todo se utilizaba muy poco porque el principal uso que damos de la rueda en el mundo, en el viejo mundo, es en el transporte tirado por animales. Entonces tú colocas ruedas a los carros y los animales, el caballo o el buey, tira del carro. Pero como no había ese tipo de animales en América, pues no le dieron el salto a, pues ahora le ponemos la rueda al carro y que vea un animal que lo tire. Porque no encontraron ese uso. Al final, la innovación humana responde a necesidades concretas. Lo hablaremos, yo creo que no nos va a dar tiempo en este programa, pero el desarrollo de la máquina de vapor responde a una necesidad muy concreta. Pero entonces la vela es el resultado de esa necesidad. O sea, hay un momento en el que los egipcios deciden que sí quieren remontar el Nilo y encuentran que una forma fácil es empujando sus barcos con Es que velas. probablemente antes lo remontarían a pie por las márgenes del río y después descubrirían que igual que podían bajar digamos, todos los bienes bajaban por el río de manera a favor de gravedad. Claro, yo creo que el transporte era muchísimo más eficiente. Alguien debió pensar que si podían hacer lo mismo Nilo arriba, sería mucho más eficiente que estar moviéndose a pie o con animales de tiro, ¿no? Y al final, pues le pusieron un trapo a una vela y vieron que funcionaba. Y de ahí vino pues toda la expansión por el Mediterráneo de las civilizaciones posteriores, ¿no? Sobre todo Egipto, porque son los primeros que se lanzaron al Mediterráneo. Muy interesante, porque antes nos estabas dando el nombre del inventor del coque, Darby, dijiste. Abraham Darby. Darby. Que yo desconocía, ¿eh? O sea, que sepáis que cuando he dicho que 90%, y digo el 99%, yo no sabía quién era. Bien, claro, el que inventó también la navegación a vela debió ser un tipo interesantísimo y que, sin embargo, no lo solemos tener en los libros de historia. Vivimos obsesionados por los grandes caudillos militares, políticos y demás, sin darnos cuenta que los auténticos cambios en la humanidad es que a un hombre se le ocurrió un día poner una tela, un palo y dijo, ostras, se mueve. Porque fíjate que sabiendo que el viento es un recurso, que ahí es una vez más, podemos coger un recurso natural para convertirlo en energía mecánica a nuestro favor, y el viento ya es una energía mecánica, ¿no? Pero nos mueve cosas, tardaron pues desde el 5000 hasta aproximadamente el año 1000 después de Cristo, porque los primeros molinos eólicos aparecen entre el siglo 7 y 9 en la zona de Sistán, en Irán, y el Balujistán de Afganistán, más o menos en esa zona. Pasaron 6000 años hasta que a alguien se le ocurrió que ese viento también podía servir para moler grano, por ejemplo, ¿no? Los primeros molinos eran molinos de eje vertical, giraban así, estaban en esa zona, como digo, de Sistán en Irán, que
no sé si es patrimonio UNESCO, pero lo estaban intentando, desde luego debería serlo, donde tenían decenas de molinos puestos hacia el viento del norte, que allí en esa estepa de desierto sopla 150 días al año con una intensidad muy alta, y movían un eje vertical que abajo tenía una piedra y servía para moler grano. Y tardaron 6.000 años en darse cuenta, ¿no? Mucho antes de eso inventaron el molino de agua. Claro, y te interrumpo de nuevo. Ojo, moler el grano se muele desde el origen de la agricultura. Correcto. Y en muchos casos con fuerza animal. O sea, Sí, pongo, sí. pongo a la mula o pongo al buey que dé vueltas y entonces, claro, el salto es, ¿y si sustituyo al animal? Primero, si me sustituyo a mí mismo, moliendo, porque claro, la primera forma de moler, que son los molinos de mano, es que sea el ser humano quien lo haga. Ujú. Pongo al animal en su lugar y como dices, a continuación voy a incorporar el de agua que nos vas a contar ahora o el de viento. Una vez más, es que claro, ese tipo de cosas que se nos escapa. ¿Qué capacidad tenía el ser humano de moler con su varita el grano? ¿Qué capacidad tienes de poner a la mula dándole vueltas? ¿Y qué capacidad tienes cuando consigues que sea el molino de viento? Porque claro, la estructura de un molino de viento no es una cosa pequeña para nada. Pensemos, Tarsado nos dirán, a lo mejor para los españoles pueden tener en mente los que podemos ver en La Mancha, los de Don Quijote, no son precisamente pequeños. No, O sea, no lo son en absoluto. Y no tienen potencias muy grandes, ¿eh? Pero bueno, pero tienen potencias que ya pueden sustituir a varios hombres. A lo largo de la historia, la potencia media de los molinos europeos en la Edad Media era de unos 3.000 vatios aproximadamente. Bueno, pues 3.000 vatios ya son un montón de hombres. sí, porque han dicho que era 50 vatios lo que tenía un 50 hombre. vatios más o menos de manera sostenida. Lo que pasa es que un molino en una corriente de agua, mientras haya agua, muere las 24 horas del día. Es decir, los hombres tienen la mala costumbre de tener que dormir. Siempre. Estos ¿No? vicios inoportunos. Efectivamente. Produce las 24 horas del día. Los molinos de agua los desarrollan los griegos. Pero estamos hablando ya en el siglo I antes de Cristo, o sea, antes de ayer, ¿no? Y todos eran de eje vertical también, es decir, eran de rueda horizontal, que estaba la rueda paralela al río, ¿no? Entonces la movía así. Tenía un eje que conectaba una piedra arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy complicado también. El ser humano tardó siglos en saber transformar un movimiento así en un movimiento así a través de engranajes. No es fácil. Es decir, pasaron pues 1.000 años aproximadamente. Estoy pensando cuando estás en el instituto, en el colegio, en clases de física y te lo van explicando y pues no todos en clase rápidamente captamos la idea de lo que nos está explicando el profesor de física, ¿de acuerdo? Con los ejes o engranajes, pero claro, como tú dices, el salto es fundamental. Sí, la rueda vertical es del siglo I después de Cristo, más o menos. Claro, la rueda vertical es mucho más eficiente que la rueda horizontal, en un molino de agua estoy hablando, ¿eh? ¿Por qué? Porque tú puedes tener la rueda vertical hundida en la corriente del agua, de tal manera que el agua te está moviendo la rueda, eso es lo más ineficiente. Puedes canalizar el agua y tirarlo a media altura de la rueda, es más eficiente, pero puedes canalizar el agua y tirarlo en la parte de arriba de la rueda, con lo cual no solo la energía mecánica del propio agua te hace mover la rueda, sino que la energía potencial de que estás tirando un agua desde altura te mueve la rueda con más velocidad, ¿no? Y aumentas eficiencia en tu molino. Date cuenta que en el sur de Francia, en Arles, llegaron a crear un molino de 30.000 vatios. O sea, varias ruedas todas juntas, que son 1.800 hombres moliendo grano 24 horas al día. Los romanos, ¿no? O cuando uno visita, por ejemplo, Aviñón y visita la calle donde tintaban la ropa, la calle de los tintoreros, y es una calle donde han hecho un canal artificial y cada edificio tenía su molino, su rueda de agua en la puerta. Y allí fundamentalmente teñían telas, porque los molinos no servían solo para moler grano, servían para moler grano, para moler aceite, para aserrar, para tornear, para triturar minerales, para teñir telas, para encurtir pieles. En las herrerías también. Si uno visita el Museo Etnográfico de Grandas de Salim en Asturias, que es también maravilloso, tienen una maqueta de cómo se utilizaba un molino de agua en una herrería y cómo transformaba el movimiento giratorio del agua en un balancín que hacía este movimiento y movía un fuelle, con lo cual estaba dando aire todo el rato al herrero sin que tuviera que tener una persona moviéndole el fuelle. El agua se encargaba de eso, ¿no? Al final, todas las evoluciones tecnológicas lo que hacen es liberar mano de obra humana, lo que decíamos al principio,
para otras cosas. Es decir, yo no trabajo porque hay una máquina que trabaja por mí, pero para que la máquina trabaje por mí, esa máquina necesita un gran consumo energético, en este caso en forma de energía mecánica procedente del agua. Es que estoy pensando, este fin de semana con un grupo de estudiantes visitamos la Casa de la Moneda en Segovia y ahora mismo en la Casa de la Moneda hay un viejo herrero, porque además el señor es muy mayor, Aníbal tiene 90 años, y le están permitiendo que ponga en marcha toda esa maquinaria de la Casa de la Moneda que se recuperó en la restauración de la Casa de la Moneda. Entonces, una de las cosas que utiliza es el fuelle, y el fuelle, en efecto, se alimenta mediante el caz de agua que ha sacado el Eresma, que mueve los ejes y que, por tanto, da el fuelle. Entonces, es muy simpático porque puede tener el fuelle fijo, obviamente, Ujú. pero cuando lo pone en marcha ya está empezando a echarle aire, y era fascinante ver cómo, claro, él solo puede trabajar el hierro, porque no necesita una segunda persona que le esté Claro. dando aire. Y luego se inventó el fuelle doble, de tal manera que echa aire de continuo, porque tiene doble cavidad el fuelle y echa aire cuando lo apretas y cuando lo expandes, con lo cual el flujo de aire es continuo, de tal manera. Entonces, otra evolución tecnológica que facilita el trabajo de los herreros, ¿no? Ahora, aquí te voy a hacer una pregunta porque me sorprendió el otro día. Nos contó, bueno, el tipo de hierro que estoy trabajando, no me acuerdo qué tipo de hierro era el que decía, lo más fácil ya a partir de 1100 grados, esto ya es muy fácil manejarlo. Claro, un tipo echó, supongo que carbón, y debe echar carbón de alta calidad, puso el fuelle y al momento Ujú. aquella temperatura era suficiente para que el hombre metiera el hierro y se fundía. Y lo fundía. Entonces, claro, uno está pensando una cosa muy compleja, esto debe ser unas calderas de una complejidad absoluta y horas para que aquello se caliente, Ujú. y no. Y no, para nada. De hecho, antes de la Revolución Industrial, un herrero inglés medio podía producir 300 toneladas de arrabio de metal al año. Era lo normal, ¿no? Pero a costa, como decía al principio, de acabar con los bosques de Inglaterra, ¿no? Hay una anécdota importante. Cuando los ingleses empiezan a utilizar el carbón se utiliza en Inglaterra de manera, digamos, común a partir del siglo XI aproximadamente, ¿no? A partir del siglo XIII ya se transportaba bastante carbón a Londres, ¿no? Pero era un carbón de las tierras medias inglesas, como decía antes, sobre todo de la zona de Newcastle y de la zona de Gales, y es un carbón bituminoso de mala calidad, con mucho azufre, huele muy mal cuando se quema. Y la alta nobleza, como decía Rhodes en su libro, decía, las señoritas de nariz fina, ¿no?, de Londres no querían utilizar el carbón, no se utilizaba el carbón en las casas de la nobleza por el humo y por el olor. Yo que soy de zona minera asturiana y en mi casa nos hemos criado con cocina de carbón, el olor de la cocina de carbón cuando uno entraba en casa es muy característico, ¿no? Y la hulla asturiana no tenía tan mala calidad como el carbón bituminoso de Inglaterra, ¿no? La propia Isabel I, a finales del siglo XVI, mandó a la cárcel a varias personas de una destilería que estaba cerca de Buckingham porque utilizaban el carbón para destilar. Y la peste que había en Buckingham, pues les cerró la destilería y los mandó a la cárcel, ¿no? Hasta ese punto era el rechazo de la sociedad, de la alta sociedad inglesa al carbón. Esto cambia cuando empiezan a importar carbón de Escocia, antracita de buenísima calidad, que tiene un contenido entre 10 y 15 veces menos de azufre, es un carbón de mucha mejor calidad, y entonces es cuando la alta sociedad empieza a adoptar el carbón como medio para calentarse, ¿no? También reduciendo la presión sobre la madera. Había una ley en Inglaterra que prohibía utilizar madera en 14 millas alrededor de Londres para producir carbón vegetal, porque estaban esquilmando todos los bosques, ¿no? El carbón escocés era caro, había que transportarlo, pero bueno, el precio nunca fue un problema para el rey y la nobleza, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues se va extendiendo todo con las mejoras en el transporte y las mejoras en la explotación de las minas, que hablaremos en otro programa porque no va a dar tiempo. El carbón baja de precio y ya es accesible a toda la población, ¿no? Vale, porque aquí nos hemos saltado a lo mejor un poco, estamos hablando de agua-viento, hemos hablado del carbón vegetal, ¿en qué momento se incorpora el carbón mineral? El carbón mineral se conoce desde hace miles de años en China, desde los 1000 a.C. ya usaban carbón, pero de manera intensa empezó a utilizarse a partir de la Edad Media, en toda Europa, ¿no? Empieza, date cuenta, por ejemplo, la evolución del uso del carbón en Londres, ¿vale? O en Inglaterra. A mediados del 16, solamente el 10% de la energía total de Inglaterra venía del carbón. Solamente el 10%. En 1700 ya era el 50%. O sea, a principios del 18
ya era el 75%. Y en el 19 ya era el 90%. O sea, ya todo era carbón. Dejaron de usar madera. Ajá. Todo, ¿no? Dejan de utilizar madera porque cada vez hay menos madera y porque además el carbón tiene una fuerza energética mayor que la madera. Mucho más. Entonces, Mucho claro, hay más. un doble motivo para Sí, por el carbón. la madera te da más o menos, 1 kilo de madera te da unos 3.800, 4.000 vatios hora de energía, cuando un carbón de antracita te puede dar entre 8.000 y 9.000. Es más del doble. Es más del doble. Me encanta cuando das números. Porque claro, estamos empezando con nuestro hombre primitivo y sus 50 vatios de capacidad Claro. y ya hemos llegado al carbón mineral que 50 nos... vatios, o sea, un hombre trabajando 1 hora, un hombre dando pedales en una bicicleta durante 1 hora, pues da 50 vatios hora. 1 kilo de madera da 3.800 vatios hora. Y el carbón El mineral... carbón da 8.000, la gasolina da 13.000, 14.000, vamos a dar todos los datos. Sí. El gas natural da unos 15.000 y el uranio da unos 1.000 millones. O sea, al final, la historia de la humanidad es la historia de la conquista de fuentes energéticas cada vez más densas. El concepto de densidad energética, que no hemos tocado todavía, es uno de los conceptos clave en la historia de la humanidad, porque vamos hacia energías cada vez más densas. ¿Habéis visto cómo ha deslizado Manuel a favor de la energía nuclear? Y desde que hemos comenzado el programa tenemos los libros que ha escrito Manuel al respecto, y uno de ellos es Energía Nuclear, sí. Pero es que, bueno, hay que confesarlo, en esta mesa los dos somos amplios partidarios de la energía nuclear. O sea, que ese titular que ha dado lo respaldamos con toda nuestra vehemencia y nuestro corazón. Yo creo que ya lo he comentado, no sé si en Pedazos de Historia, en algún otro programa, porque claro, cuando hablamos de energía nuclear, y me estoy yendo por completo de esta historia de la energía que estamos tratando, siempre habrá alguien que me diga, ¿y tú querrías tener una central nuclear al lado de tu casa? Y yo siempre he respondido, no, yo quiero tener el centro de residuos nucleares al lado de mi casa. Porque claro, una central nuclear a lo mejor vive 80 años y donde coloque los residuos va a ser para 1000 años. Así que, a ver, ¿quién es capaz de decirme que me garantiza un negocio por 1000 años? Así que si son los residuos nucleares, yo en mi pueblo lo que quiero tener no es una central nuclear, quiero el centro de residuos. O sea, para que veáis que soy nuclear, pero vamos, a muerte absoluta. Pero volvamos con nuestra historia de energía y ya tenemos que ir cerrando porque se está acabando el tiempo. Pues vamos a hablar antes de cerrar del salto que nos hemos perdido, que es el desarrollo de la energía eólica durante la Edad Media. Hemos hablado de que la energía eólica para moler se desarrolla en Irán, en la zona de Irán, de Persia, ¿no? Con aquellos molinos de eje vertical. Sin embargo, los molinos europeos que surgen a finales del siglo XII, aquí hay controversia. Lo que nos dicen los textos históricos es que surgen a finales del siglo XII en la zona de Normandía y luego se extienden ya por lo que es Países Bajos, Alemania, etcétera, etcétera, y van extendiéndose. Y son los molinos, lo que todos tenemos en la cabeza por los molinos holandeses o los de Don Quijote, que si nos fijamos son de eje horizontal, no son de eje vertical. Es un eje horizontal con las velas que giran así y que transforman el movimiento a un eje vertical y abajo tienes la piedra. Hay textos que dicen que en realidad son originarios de Inglaterra mucho antes, ¿vale? Los post mills que tienen los ingleses, que era un poste y todo el poste giraba buscando el viento. Los molinos también giran, la parte de arriba del edificio suele girar para poner las velas buscando el viento, ¿no? Y aquí hay dos controversias, te lo voy a dejar por si un día te aburres, lo investigas. Hay quien dice que es una evolución tecnológica de los molinos de la zona de Persia, a lo largo de los años, a lo largo de 400, 500 años en esa evolución, y hay quien dice que no, que es una tecnología desarrollada totalmente al margen de la tecnología persa que nosotros exportamos ahí en la Tercera Cruzada, hacia la zona de Siria, porque son tecnologías unas de eje vertical, otras de eje horizontal, no se parecen en nada. Solo por curiosidad, la primera medición de la potencia de un molino se hizo a finales del siglo XVIII en Holanda, que eran molinos que se utilizaban fundamentalmente para bombear agua, es decir, para elevar agua a cotas superiores, ¿no? Y la primera medición dio que era aproximadamente al uso de 10 hombres o 2 caballos de potencia que daba un molino, también funcionando las 24 horas del día, claro. Sí, porque no, también el caballo tiene que descansar. Exacto. Ahora, claro, lo que nos ha faltado, y será la reflexión a hacer, es unir toda esta evolución energética que nos estaba comentando con el propio desarrollo histórico, porque claro, ha sido dando algunas pistas muy interesantes de tenemos ciertas innovaciones energéticas que vienen de China, y sabemos que China va a estar a la vanguardia tecnológica de la humanidad hasta el siglo XVIII. Entonces, claro, una de las razones es esa capacidad que tenían en el uso de la energía. O, por ejemplo, cuando ha sido anunciando ciertas soluciones energéticas en el Próximo Oriente, en la antigüedad sobre todo, que está asociado al desarrollo civilizatorio que viene de ese Próximo Oriente. O
las pequeñas acotaciones que hemos estado haciendo sobre el mundo americano, donde, claro, un mundo menos poblado como era América hasta la llegada de los europeos, tenía menos necesidades, requería menos cosas y por tanto sus saltos tecnológicos no es que fueran menos listos que los del viejo mundo, es que no tenían esa necesidad. Por eso yo estaba preguntándome, oye, ¿y el barco de vela por qué? Pues porque lo necesitaron. O sea, uno hace un salto tecnológico cuando lo necesita. Otra cosa es que un físico en su cabeza, desde el punto de vista teórico, tenga un montón de ideas de lo que puede ocurrir en el futuro. Y otra es que hay una aplicación práctica de esas ideas, que eso ya se tiene que ajustar a las necesidades históricas. Entonces, bueno, creo que nos has espolvoreado un montón de ideas a encajar una cronología. Por dar solo una pincelada de los chinos, bueno, los primeros usos de carbón se le atribuye a los chinos, más o menos 2000 antes de Cristo. El primer uso del gas natural se le atribuye también a los chinos, que conducían el gas con tuberías de bambú y luego lo utilizaban para generar el mayor conservante de la historia de la humanidad hasta que inventamos las neveras, que era la sal. Para evaporar agua de mar, para producir sal, se utiliza un montón de energía. O sea, es un proceso muy ineficiente en unas sartenes enormes donde calentaban por debajo para evaporar agua y producir la sal. La producían con gas, ¿no? Date cuenta que en Occidente el gas, hasta que en el siglo XX se inventaron las tuberías de metal, de acero, el gas no lo usamos para nada. De hecho, los primeros pozos petrolíferos, el gas se quemaba. Ajá. No tenía ningún tipo de uso porque no sabíamos transportarlo. Los chinos lo transportan en tuberías de bambú desde 2000 años antes que nosotros, ¿no? Y otro uso del carbón vegetal, solo por dar la última pincelada. El carbón vegetal es la base de la pólvora, que la inventaron los chinos. Cierto, cierto. Pues bueno, Manuel, nos tenemos que quedar aquí y habéis visto que no hemos hecho más que dar esa rapidísima pincelada sin entrar en lo que parece que es el mundo energético por antonomasia, el de la revolución industrial y sus tiempos posteriores. Pero lo que me interesaba era que tuviéramos este programa de reflexión sobre lo inevitable que es la energía. Uno, para entender por qué nosotros humanos somos seres humanos, o sea, no podemos ser seres humanos si no consumimos energía. Y dos, en un mundo contemporáneo que parece que todo depende de la energía y estamos en pleno conflicto entre Rusia y Ucrania y muchas de las tensiones es el gas ruso, viene, no viene y demás, y parece que solo hoy es preocupante la energía. No, como hemos podido ver, la energía ha sido lo que ha marcado el desarrollo de la humanidad desde el origen de la misma. Pues bueno, Manuel, como has venido anunciando, espero que puedas repetir con nosotros en un segundo programa dedicado a esta historia de la energía. Esperemos que sí, porque lo interesante empieza, todo es interesante, pero lo que nosotros conocemos de verdad como disrupción tecnológica absoluta es la revolución industrial, claro. Muy bien. Que empieza con una revolución agrícola, no energética. Pues entonces te emplazaré a que vengas a contarnos por qué en esa revolución industrial la energía va a ser fundamental y tendremos ocasión incluso de debatir si hay una revolución agrícola o no. Eso siempre he discrepado con Manuel al respecto. En fin, hasta aquí lo que queríamos contarles en este curioso programa dedicado a la historia de la energía. Como siempre, agradecerles porque nos hayan acompañado, invitarles a que se incorporen a nuestro club de socios en B1, que es la mejor manera de garantizar que podemos seguir produciendo nuestros programas. Y no me queda más que invitarles a una próxima edición de Pedazos de Historia.